Tengo 29 años y he estado pensando en hacer esta publicación durante mucho tiempo, pero no sabía cómo expresarlo ni cómo contar la historia. Todo esto es mayormente especulación de mi parte, ya que no tengo pruebas concretas, solo muchas cosas circunstanciales. No voy a mencionar ninguna de las bases militares en las que estuve estacionado ni a las personas involucradas, ya que no quiero que esta historia regrese al ámbito militar o afecte a nadie que conozco personalmente. Me uní al ejército a principios de 2017. Nadie en mi familia había estado en el ejército antes, por lo que entré a ciegas. Fui a la formación básica y conocí a mi ahora ex esposa. Sí, cometí el error que muchas personas en el ejército cometen, me casé con alguien que conocía desde hacía muy poco tiempo. Nos conocimos en el entrenamiento básico y, en retrospectiva, creo que solo intentaba aferrarme a alguien porque tenía miedo de estar solo y tan lejos de casa por primera vez. Nunca ocurrió nada inapropiado entre nosotros durante el entrenamiento, ya que no estaba dispuesto a arriesgar mi carrera, pero mantuvimos contacto después de la formación y nos casamos durante la escuela técnica. Ahí fue cuando debí haber captado una señal del universo. Estaba asignado a una base increíble en una parte muy interesante del mundo, pero casarme con ella cambió mis órdenes a una base muy pequeña en el oeste de Estados Unidos. Ella llegó primero a la estación de servicio y yo llegué poco después, alrededor de octubre. Nos mudamos a una linda casa y comenzamos a tratar de construir una vida juntos. Para dar un poco de contexto, mi ex esposa había experimentado abuso físico durante su infancia, por lo que tenía muchos detonantes y problemas que yo intentaba ayudarla a manejar. Sin embargo, nada parecía mejorar durante nuestro matrimonio. Y quizás suene como un imbécil por decir esto, pero a medida que las emociones de una nueva relación empezaron a disiparse, me di cuenta de que ella parecía utilizar sus traumas para atraer atención. Se presentaba ante las personas y casi de inmediato les contaba sobre su pasado. Hola, me llamo fulana y esto es lo que me ocurrió en mi infancia. Era como si creyera que eso era lo más interesante de ella. Pero bueno, me desvío del tema. Pasamos muy poco tiempo en esa base, solo unos 8 meses, durante los cuales ella pasó un tiempo en una instalación de salud mental. Mientras estaba allí, iba a visitarla, y un día, cuando fui, unas chicas se acercaron a mí y me dijeron que la habían visto besando a un chico en el patio. Le pregunté su versión y, por supuesto, dejé que me convenciera de que las chicas estaban mintiendo o que habían malinterpretado la situación. Debí haberles hecho caso y haber confiado en mi intuición. Cuando finalmente regresó de la instalación, había hecho amistad con alguien que estaba destinado en la misma base que nosotros. Ella tenía tiempo libre para reincorporarse gradualmente al trabajo, y él también. Este era un chico diferente al que supuestamente había besado en el patio, por cierto. Empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Un día, vino a recogerme del trabajo y él estaba con ella en el auto. Cuando llegaron, él estaba en el asiento delantero, y ella me dijo que me sentara en la parte trasera. Me pareció raro, ya que estábamos casados, pero lo dejé pasar y me subí. Ellos prácticamente me ignoraron durante todo el trayecto y siguieron hablando entre ellos. Tuve un mal presentimiento de que ella me estaba engañando con él, pero no tenía pruebas reales aparte de esa sensación y su comportamiento extraño, así que lo dejé pasar e intenté ignorarlo. Han pasado algunos años desde entonces, por lo que no recuerdo exactamente por qué dejaron de verse, pero sus encuentros se volvieron menos frecuentes hasta que finalmente dejaron de verse. Voy a saltarme un poco hacia adelante, hasta el día del mayor incidente. Estaba trabajando un viernes por la noche. Yo era policía militar y estaba apostado en una puerta. Por la radio, escuché que le pedían a uno de mis compañeros de vuelo que condujera por la calle en la que vivo porque un vecino había reportado haber visto a un hombre espiando por las ventanas. La persona a la que le pidieron ir a revisar era uno de mis amigos. No quiero hablar mal de él, pero era un poco reacio a hacer su trabajo. Creo que amaba su trabajo, pero lo ponía nervioso. Así que, aunque creo que condujo por mi calle, no creo que haya hecho una revisión exhaustiva, para ser honesto. También le envié un mensaje a mi esposa después de escuchar eso, solo para asegurarme de que estuviera bien, pero no me respondió durante un tiempo. No pensé mucho en ello, ya que normalmente estaba pintando o viendo uno de sus programas de televisión o algo por el estilo, y yo también estaba ocupado porque estaba trabajando. Mi amigo volvió a reportar por la radio que no había visto nada sospechoso, y la situación terminó esa noche. Un par de días después, estaba de nuevo en el trabajo cuando mi esposa me envió un mensaje diciendo que tenía que contarme algo. Me pidió que no se lo dijera a nadie,
y luego me confesó que el vecino la había agredido sexualmente el viernes. Mi cabeza empezó a dar vueltas, y le dije que no podía pedirme que no lo reportara, ya que mi trabajo me obligaba a hacerlo. Cuando le dije eso, se puso histérica y condujo hasta el edificio donde trabajo, salió del auto y se derrumbó dramáticamente en las escaleras frente al edificio, llorando y prácticamente gritando lo que le había sucedido. Las siguientes horas estuvieron llenas de entrevistas, declaraciones, reportes, hablar con los mandos superiores y ser informados de que podríamos mudarnos a una nueva base. Mi cabeza seguía dando vueltas. Nunca había estado en una situación así y no sabía qué hacer, excepto intentar estar allí para apoyarla. Un día después, finalmente obtuve toda la historia de su parte. Me dijo que el vecino había entrado por el garaje, y cuando ella le preguntó qué estaba haciendo allí, él respondió, «Te ves tensa, déjame darte un masaje». Y ella no cuestionó nada, simplemente aceptó su oferta. Después de un minuto, él dijo que sería más fácil si ella se quitaba la camiseta, así que lo hizo. Luego, él sugirió que sería más fácil si se acostaba, así que se mudaron a la cama de la habitación de invitados, y ahí fue donde, según ella, él la volteó y eyaculó sobre su pecho. Créeme, sé lo increíble que suena todo esto ahora. En ese momento, no sé por qué no vi ninguna de las señales de alerta en su historia. Para saltar un poco hacia adelante, nos trasladaron a una nueva base, más cerca de mi familia, ya que ella no quería mudarse cerca de su familia porque no tenía una buena relación con ellos. Al mudarnos, nuestro matrimonio realmente comenzó a deteriorarse. El nuevo escuadrón al que fui asignado era terrible, con un liderazgo corrupto, así que mi vida laboral era horrible, y traté de ser paciente con mi esposa. Llegaba a casa del trabajo, limpiaba la casa e intentaba encargarme de todo para que ella no tuviera que preocuparse por nada. Ella terminó en una instalación de salud mental 2 veces más, pero en general nunca pareció mejorar. Mi vida se convirtió en una pesadilla, era extremadamente infeliz en el trabajo y llegaba a una casa constantemente sucia, así que pasaba todo mi tiempo ya sea trabajando o limpiando. Estaba en un estado casi suicida durante mucho tiempo debido a cómo todo esto estaba afectando mi salud mental. Voy a saltarme algunos eventos, ya que muchas cosas insignificantes no importan demasiado para esta historia. Un día, un amigo que había hecho en el escuadrón comenzó a pasar mucho tiempo con mi esposa y conmigo. Una tarde, estábamos en la ciudad juntos cuando les dije que necesitaba ir a 2 o 3 tiendas más. Ellos no querían ir, así que decidieron regresar a nuestra casa para pasar el rato. Al final, encontré todo lo que necesitaba en una sola tienda, así que regresé temprano a la casa. Cuando llegué, encontré la puerta de entrada cerrada con llave. La abrí y entré, pero no había nadie en la sala, excepto mi perro. Me acerqué a él para acariciarlo, y fue entonces cuando mi esposa salió corriendo del pasillo desde nuestra habitación, hizo un sonido juguetón hacia mi perro y luego me miró y dijo, «Oh, hola», estaba en la habitación. Luego, mi amigo salió de nuestra habitación y dijo, «Oh, hola», estaba en el baño mirando mis cejas en el espejo. Los miré a ambos de una manera muy extraña. Sentí como si estuviera en una comedia de situación. Lo dejé pasar en ese momento, pero esa escena nunca se me salió de la cabeza. Fue tan raro el comportamiento de ambos. Para dar un poco más de contexto, en ese momento estaba tan infeliz en mi matrimonio que honestamente esperaba atraparla engañándome. Sabía que había cometido un gran error y realmente no quería tener que mi ex esposa acusó a nuestro vecino de agresión, pero ahora creo que lo inventó para ocultar su infidelidad. Después, él terminó quitándose la vida. Mi ex esposa es responsable de la muerte de un compañero de vuelo. Tengo 29 años y he estado pensando en hacer esta publicación durante mucho tiempo, pero no sabía cómo expresarlo ni cómo contar la historia. Todo esto es mayormente especulación de mi parte, ya que no tengo pruebas concretas, solo muchas cosas circunstanciales. No voy a mencionar ninguna de las bases militares en las que estuve estacionado ni a las personas involucradas, ya que no quiero que esta historia regrese al ámbito militar o afecte a nadie que conozco personalmente. Me uní al ejército a principios de 2017. Nadie en mi familia había estado en el ejército antes, por lo que entré a ciegas. Fui a la formación básica y conocí a mi ahora ex esposa. Sí, cometí el error que muchas personas en el ejército cometen, me casé con alguien que conocía desde hacía muy poco tiempo. Nos conocimos en el entrenamiento básico y, en retrospectiva, creo que solo intentaba aferrarme a alguien porque tenía miedo de estar solo y tan lejos de casa por primera vez.
Nunca ocurrió nada inapropiado entre nosotros durante el entrenamiento, ya que no estaba dispuesto a arriesgar mi carrera, pero mantuvimos contacto después de la formación y nos casamos durante la escuela técnica. Ahí fue cuando debí haber captado una señal del universo. Estaba asignado a una base increíble en una parte muy interesante del mundo, pero casarme con ella cambió mis órdenes a una base muy pequeña en el oeste de Estados Unidos. Ella llegó primero a la estación de servicio y yo llegué poco después, alrededor de octubre. Nos mudamos a una linda casa y comenzamos a tratar de construir una vida juntos. Para dar un poco de contexto, mi ex esposa había experimentado abuso físico durante su infancia, por lo que tenía muchos detonantes y problemas que yo intentaba ayudarla a manejar. Sin embargo, nada parecía mejorar durante nuestro matrimonio. Y quizás suene como un imbécil por decir esto, pero a medida que las emociones de una nueva relación empezaron a disiparse, me di cuenta de que ella parecía utilizar sus traumas para atraer atención. Se presentaba ante las personas y casi de inmediato les contaba sobre su pasado. Hola, me llamo fulana y esto es lo que me ocurrió en mi infancia. Era como si creyera que eso era lo más interesante de ella. Pero bueno, me desvío del tema. Pasamos muy poco tiempo en esa base, solo unos 8 meses, durante los cuales ella pasó un tiempo en una instalación de salud mental. Mientras estaba allí, iba a visitarla, y un día, cuando fui, unas chicas se acercaron a mí y me dijeron que la habían visto besando a un chico en el patio. Le pregunté su versión y, por supuesto, dejé que me convenciera de que las chicas estaban mintiendo o que habían malinterpretado la situación. Debí haberles hecho caso y haber confiado en mi intuición. Cuando finalmente regresó de la instalación, había hecho amistad con alguien que estaba destinado en la misma base que nosotros. Ella tenía tiempo libre para reincorporarse gradualmente al trabajo, y él también. Este era un chico diferente al que supuestamente había besado en el patio, por cierto. Empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Un día, vino a recogerme del trabajo y él estaba con ella en el auto. Cuando llegaron, él estaba en el asiento delantero, y ella me dijo que me sentara en la parte trasera. Me pareció raro, ya que estábamos casados, pero lo dejé pasar y me subí. Ellos prácticamente me ignoraron durante todo el trayecto y siguieron hablando entre ellos. Tuve un mal presentimiento de que ella me estaba engañando con él, pero no tenía pruebas reales aparte de esa sensación y su comportamiento extraño, así que lo dejé pasar e intenté ignorarlo. Han pasado algunos años desde entonces, por lo que no recuerdo exactamente por qué dejaron de verse, pero sus encuentros se volvieron menos frecuentes hasta que finalmente dejaron de verse. Voy a saltarme un poco hacia adelante, hasta el día del mayor incidente. Estaba trabajando un viernes por la noche. Yo era policía militar y estaba apostado en una puerta. Por la radio, escuché que le pedían a uno de mis compañeros de vuelo que condujera por la calle en la que vivo porque un vecino había reportado haber visto a un hombre espiando por las ventanas. La persona a la que le pidieron ir a revisar era uno de mis amigos. No quiero hablar mal de él, pero era un poco reacio a hacer su trabajo. Creo que amaba su trabajo, pero lo ponía nervioso. Así que, aunque creo que condujo por mi calle, no creo que haya hecho una revisión exhaustiva, para ser honesto. También le envié un mensaje a mi esposa después de escuchar eso, solo para asegurarme de que estuviera bien, pero no me respondió durante un tiempo. No pensé mucho en ello, ya que normalmente estaba pintando o viendo uno de sus programas de televisión o algo por el estilo, y yo también estaba ocupado porque estaba trabajando. Mi amigo volvió a reportar por la radio que no había visto nada sospechoso, y la situación terminó esa noche. Un par de días después, estaba de nuevo en el trabajo cuando mi esposa me envió un mensaje diciendo que tenía que contarme algo. Me pidió que no se lo dijera a nadie, y luego me confesó que el vecino la había agredido sexualmente el viernes. Mi cabeza empezó a dar vueltas, y le dije que no podía pedirme que no lo reportara, ya que mi trabajo me obligaba a hacerlo. Cuando le dije eso, se puso histérica y condujo hasta el edificio donde trabajo, salió del auto y se derrumbó dramáticamente en las escaleras frente al edificio, llorando y prácticamente gritando lo que le había sucedido. Las siguientes horas estuvieron llenas de entrevistas, declaraciones, reportes, hablar con los mandos superiores y ser informados de que podríamos mudarnos a una nueva base. Mi cabeza seguía dando vueltas. Nunca había estado en una situación así y no sabía qué hacer, excepto intentar estar allí para apoyarla. Un día después, finalmente obtuve toda la historia de su parte. Me dijo que el vecino había entrado por el garaje, y cuando ella le preguntó qué estaba haciendo allí, él respondió, «Te ves tensa, déjame darte un masaje». Y ella no cuestionó nada, simplemente aceptó su oferta.
Después de un minuto, él dijo que sería más fácil si ella se quitaba la camiseta, así que lo hizo. Luego, él sugirió que sería más fácil si se acostaba, así que se mudaron a la cama de la habitación de invitados, y ahí fue donde, según ella, él la volteó y eyaculó sobre su pecho. Créeme, sé lo increíble que suena todo esto ahora. En ese momento, no sé por qué no vi ninguna de las señales de alerta en su historia. Para saltar un poco hacia adelante, nos trasladaron a una nueva base, más cerca de mi familia, ya que ella no quería mudarse cerca de su familia porque no tenía una buena relación con ellos. Al mudarnos, nuestro matrimonio realmente comenzó a deteriorarse. El nuevo escuadrón al que fui asignado era terrible, con un liderazgo corrupto, así que mi vida laboral era horrible, y traté de ser paciente con mi esposa. Llegaba a casa del trabajo, limpiaba la casa e intentaba encargarme de todo para que ella no tuviera que preocuparse por nada. Ella terminó en una instalación de salud mental 2 veces más, pero en general nunca pareció mejorar. Mi vida se convirtió en una pesadilla, era extremadamente infeliz en el trabajo y llegaba a una casa constantemente sucia, así que pasaba todo mi tiempo ya sea trabajando o limpiando. Estaba en un estado casi suicida durante mucho tiempo debido a cómo todo esto estaba afectando mi salud mental. Voy a saltarme algunos eventos, ya que muchas cosas insignificantes no importan demasiado para esta historia. Un día, un amigo que había hecho en el escuadrón comenzó a pasar mucho tiempo con mi esposa y conmigo. Una tarde, estábamos en la ciudad juntos cuando les dije que necesitaba ir a 2 o 3 tiendas más. Ellos no querían ir, así que decidieron regresar a nuestra casa para pasar el rato. Al final, encontré todo lo que necesitaba en una sola tienda, así que regresé temprano a la casa. Cuando llegué, encontré la puerta de entrada cerrada con llave. La abrí y entré, pero no había nadie en la sala, excepto mi perro. Me acerqué a él para acariciarlo, y fue entonces cuando mi esposa salió corriendo del pasillo desde nuestra habitación, hizo un sonido juguetón hacia mi perro y luego me miró y dijo, «Oh, hola», estaba en la habitación. Luego, mi amigo salió de nuestra habitación y dijo, «Oh, hola», estaba en el baño mirando mis cejas en el espejo. Los miré a ambos de una manera muy extraña. Sentí como si estuviera en una comedia de situación. Lo dejé pasar en ese momento, pero esa escena nunca se me salió de la cabeza. Fue tan raro el comportamiento de ambos. Para dar un poco más de contexto, en ese momento estaba tan infeliz en mi matrimonio que honestamente esperaba atraparla engañándome. Sabía que había cometido un gran error y realmente no quería tener que ataúd de todas las sospechas que alguna vez tuve sobre ella engañándome. Honestamente, creo que me engañó múltiples veces con todos los chicos que sospeché, y probablemente con más. Ella es una narcisista y una persona terrible. No estoy diciendo que yo sea una víctima en todo esto. Debería haber razonado mejor y haber visto las señales antes. Siento mucha culpa por lo que le pasó a ese pobre hombre y a su familia. Por eso estoy escribiendo esto ahora, incluso después de todo este tiempo. Para cualquiera de mis amigos en la Fuerza Aérea que lean esta publicación, quiero que sepan cuánto lo siento, y realmente espero que me crean cuando digo que en ese momento no tenía idea de lo que estaba sucediendo. No estaba tratando de salir de esa base. Fue ella quien decidió que nos mudáramos a otro lugar en Estados Unidos. En ese momento, solo intentaba ser un esposo solidario. No he mencionado los nombres de ninguna de las bases ni de las personas en esta historia, pero estoy seguro de que los detalles les harán saber quién soy. Y si mi ex esposa llega a leer esta publicación, vete al diablo. Déjame en paz y por favor déjame tener mi paz. No conté esta historia para sacar cosas del pasado, ni para generar drama. Solo sigo sintiéndome increíblemente culpable y quería sacarlo de mi pecho. Si tienes alguna pregunta sobre más detalles, ponla en los comentarios e intentaré responder lo mejor que pueda. Si llegaste hasta aquí leyendo esta publicación, gracias. Es increíblemente larga, lo siento. Historia 2. La siguiente historia, mi hermana gemela no puede tener hijos, así que me rogó que fuera su madre subrogada, pero dije que no. Después descubrí que su esposo la culpa por la pérdida de su bebé y su familia la llama asesina. Disculpen mis errores de etiqueta, no soy usuaria frecuente de Reddit. Mi amiga me sugirió usar su cuenta desechable para hacer esta publicación, así que por favor sean amables conmigo, en la medida en que los extraños en Internet pueden serlo. Yo, Celeste, 30 años, tengo una hermana gemela idéntica, a quien llamaremos Tassie para esta historia. Nuestra madre lamentablemente falleció durante el parto, y fuimos criadas por nuestro padre. Stacy ha estado casada con Jeff por 8 años.
Yo llevo 3 años en una relación con Mike. Algo que siempre he sabido sobre mi hermana es que quería ser madre. Incluso cuando éramos niñas, siempre estaba pensando en ideas para bodas, temas de guardería, nombres de bebés, etc. Yo, en cambio, estaba más enfocada en los libros y en divertirme. Actualmente soy azafata y también intento convertirme en autora publicada. Mi hermana nunca ha trabajado, para ser honesta. Cuando nos graduamos de la escuela secundaria, fuimos directamente a la universidad. Ella conoció a su novio en la universidad y, una vez que se graduó, se convirtió en novia a tiempo completo hasta que se casaron. He sabido por un tiempo que mi hermana ha estado intentando quedar embarazada sin éxito. Tuvo un solo aborto espontáneo y no ha podido quedar embarazada nuevamente. A pesar de que han gastado miles y miles de dólares en fertilización in vitro y básicamente en todo lo que han podido hacer porque ella quería experimentar el embarazo. Después de 5 años sin éxito, han empezado a discutir otras opciones. Mi hermana no está interesada en la adopción y es muy firme en querer tener un hijo que tenga tanto su ADN como el de su esposo. Esas son sus palabras, no las mías. Hace aproximadamente 3 semanas, vino a mi casa y estábamos pasando el rato como de costumbre, charlando y viendo Modern Family. Me dijo que tenía una pregunta seria que hacerme y que necesitaba preguntarla antes de perder el valor. Eso me asustó, pero luego me pidió si podía ser su madre subrogada. Me quedé congelada por un segundo y le pregunté qué quería decir. Ella me dijo que yo sabía lo que era una subrogada, y que me necesitaba para ser la suya. Le expliqué que ella sabía que yo no estaba interesada en tener hijos. Esto puede deberse definitivamente a cómo llegamos al mundo, pero siendo honesta, nunca he encontrado atractiva la idea de tener hijos en ninguna forma. Le dije que no tendría ningún problema en donarle mis óvulos, los que necesitara, que podía tener todos, pero que no podía llevar a su bebé en mi vientre. Al escuchar eso, se puso tan furiosa, su cara estaba roja de ira y comenzó a gritar sobre lo obvio que era que yo estaba celosa y llena de odio, porque esto era una tarea pequeña. No quería mencionarle que siempre había hablado de tener más de 4 hijos, ¿acaso esperaba que yo hiciera esto cada vez? No lo sé. Empecé a sentirme muy mal. Al final, me dijo que si no podía hacerle este favor, ¿cómo podía considerarme su hermana? Rompió una foto de nosotras que tenía en la repisa y salió furiosa. Desde entonces, solo me ha enviado mensajes de texto con fotos de sus diarios de cuando éramos niñas y de sus tableros de visión, diciéndome que yo le estaba impidiendo formar una familia sin razón alguna. ¿Y qué debía pensar en el panorama general? Mi novio se niega a darme consejos, diciendo que es mi hermana y no se siente cómodo tratando de influenciarme en ninguna dirección porque es un tema muy delicado. Honestamente, este es el tiempo más largo que he pasado sin comunicarme con mi hermana y estoy seriamente al borde de ceder. Dr. ¿Soy la mala por no querer ser madre subrogada para mi hermana gemela? Edición, estoy leyendo todos los comentarios y quiero agradecerles mucho. Me siento mucho mejor al saber que no soy la villana, pero mentiría si dijera que no estoy inclinándome a hacerlo. Esta desconexión con mi hermana me provoca un inmenso malestar, de una manera que no puedo expresar verbalmente. Pero veo 2 preguntas frecuentes que quiero responder, con la esperanza de obtener diferentes respuestas. 1. Dinero, mi madre no murió de causas naturales, fue un error médico. Mi padre demandó al hospital y mi hermana y yo tenemos un fideicomiso considerable gracias a eso, así que el dinero no es un problema para ninguna de nosotras, y su esposo también está bien económicamente. Por lo tanto, no trabajar durante 9 meses ni pagar el proceso de extracción de óvulos, etc., no es un problema de ninguna manera. Es más su terquedad de querer que el bebé comparta nuestro ADN y que una de nosotras lo lleve en el vientre, ya que somos idénticas. 2. Fertilidad. La razón por la que no puede tener hijos es debido a un accidente automovilístico en el que estuvimos involucradas, que también fue la causa de su aborto. Ella estaba en el asiento delantero con nuestro padre y recibieron la mayor parte del impacto. Desafortunadamente, su cuerpo ahora no puede llevar a un bebé y ha tenido complicaciones extremas con la extracción de óvulos. No estoy segura de los detalles de cómo ha salido mal, solo sé que no está funcionando y no es una opción. Es difícil conseguir que hable de opciones inviables, así que no puedo entenderlo completamente. Los médicos no me permitirán ser su madre subrogada porque no he tenido un hijo antes. Gracias por la información. Tenemos una cena familiar este próximo jueves porque siempre vemos fútbol con nuestros papás y nuestras parejas. Estoy segura de que este tema saldrá si ella decide asistir.
Actualización, 2 días después, prometí una actualización para mañana, pero mi papá terminó llamándome mientras estaba saliendo y me pidió que fuera a cenar anoche para que pudiéramos hablar. Quiero empezar diciendo gracias por todos los comentarios y consejos. Algunos de ustedes fueron duros no solo conmigo, sino también con mi hermana y mi novio. Aún así, agradezco la ayuda. No le pregunté a mi papá sobre qué quería hablar cuando me llamó, pero imaginé que había hablado con Stasi basándome en los comentarios. Sé que algunos de ustedes no estarán contentos con lo que voy a contar, pero hablé con mi novio sobre lo que él pensaba si decidía seguir adelante con la idea. Me dijo que me amaba y que me apoyaría en todo, pero que no podía seguir sentado mientras mi hermana me hacía sentir como basura, y que si estaba haciendo esto bajo coacción, no podría apoyarme. Honestamente, entiendo completamente su posición. Cuando llegamos a casa de mi papá para la cena, mi hermana y su esposo ya estaban allí. Los saludé a ambos cuando entramos, pero solo mi hermana me respondió. Su esposo me lanzó una mirada desagradable y solo saludó a mi novio. Mi papá nos hizo sentar a la mesa, y había un silencio tan incómodo que se podía cortar con un cuchillo de carnicero. Dijo, alguien hable, necesitamos resolver esto antes del partido de mañana por la noche. Mi papá ama el fútbol, jaja. Comencé la conversación diciéndole a mi hermana que había investigado un poco y, además de mis preocupaciones iniciales, ahora tenía algunas más, y necesitaba saber exactamente qué esperaba de mí. Primero le pregunté cómo sería el proceso de ser su madre subrogada. Ella simplemente dijo, ¿estás aceptando hacerlo? Cuando le respondí que no, que solo necesitaba más detalles, ella se echó a llorar. Le pregunté si sabía que un médico me negaría ser su madre subrogada dado que nunca he llevado un embarazo a término exitosamente. Ella dijo que lo sabía, pero que planeaba enviarme junto con su esposo a un centro de excelencia donde podríamos fingir ser una pareja y una vez inseminada con éxito, yo solicitaría una transferencia a su ginecólogo para continuar con los cuidados. Mi padre intervino y dijo que pedirle a alguien que hiciera algo que un médico no aprobaría era una terrible manera de empezar la maternidad. Se notaba que no estaba de acuerdo con nada de esto, pero no quería tomar partido. Le preguntó a mi hermana por qué estaba tan incómoda con la idea de usar a una madre subrogada, y fue entonces cuando mi cuñado intervino y dijo, no intentes intimidar a mi esposa con estas preguntas estúpidas. Habla con tu hija egoísta sobre por qué no puede ayudar a su hermana. Eso cambió el ambiente de inmediato. Mi novio comenzó a gritarle por llamarme egoísta, y mi papá le dijo que no podía faltar el respeto a sus hijas en su casa. Todo se fue al diablo en ese momento. Mi hermana lloraba y me suplicaba que le hiciera este favor, prácticamente rogándome. Le dije que si pudiera cambiar lugares con ella, lo haría, pero que tenía miedo y simplemente no quería morir. Creo que fue la primera vez que lo dije en voz alta. No pudimos resolver mucho más después de eso. Mi papá le pidió a mi cuñado que se fuera porque no podía controlarse y se negó a disculparse. Cuando él se fue, mi hermana le dijo que lo alcanzaría en el auto y me pidió que saliera a hablar con ella en el porche, solo nosotras dos. Salí con ella y se disculpó por lo que su esposo me había dicho, mencionando que estaban muy estresados. Le dije que no debía disculparse por él y que encontraríamos una solución. Ella me pidió que reconsiderara, diciendo una y otra vez, no lo entiendes, no lo comprendes. Cuando la presioné para que explicara más, me confesó que su familia política había hecho una broma cruel en una cena reciente, llamándola asesina, refiriéndose al bebé que perdió. Le preguntó a su esposo por qué no la defendió cuando hicieron la broma, y él respondió que era porque era cierto. Él hizo algunos comentarios extraños sobre cómo ella no podría compensarlo, sobre lo emocionado que estaba por ver cómo sería su hijo, y cómo nunca podría mirar a un niño y ver partes de ambos. Así que ella tuvo la idea de que yo llevara al bebé, y él estaba muy de acuerdo con ello. Pero la forma en que lo contó me hizo sentir que él plantó esa idea en su cabeza, y ella cree que fue su idea. Dijo que no lo había visto tan emocionado desde el embarazo, y que necesitaba mi ayuda para que todo volviera a la normalidad. Intenté explicarle que nada volvería a ser normal, y que lo que estaba intentando hacer era incorrecto. Pero él comenzó a tocar la bocina, apurándola para que volviera al auto, y ella dijo que me llamaría más tarde. Siento que voy a perder a mi hermana, pero ahora ni siquiera estoy dispuesta a donar mis óvulos para que ella tenga un bebé con él. Seguí el consejo de ustedes y busqué el proceso de donación de óvulos, y vaya. No es en absoluto lo que esperaba. Quiero que se divorcie de él. Nunca voy a ayudarla a procrear con ese hombre.
Honestamente, creo que sería su madre subrogada para que fuera madre soltera antes de permitir que tuviera un hijo con él o que usara mis óvulos para tener un bebé con él. No tenía idea de que su familia le estaba echando tanta culpa encima. He estado saltando cada vez que suena mi teléfono, porque sé que pronto me llamará y tendré que decirle que no. Estoy aterrada de perder a mi hermana, pero no puedo y no quiero hacer esto. Probablemente no actualice más, pero gracias por toda la ayuda. Probablemente cree mi propia cuenta de Reddit porque estoy un poco obsesionada con el sitio, jaja.